Dios bendiga. Aquí está la segunda parte del sueño. Por favor, le pido que si va a ver la segunda parte del video y no ha visto la parte 1, puede ver la parte 1, donde hablé del sueño con el país de México y prácticas abominables allí en México. Pues la palabra de Dios dice que Dios va a sacar todo a la luz, todo lo que está escondido, Dios lo saca a la luz. Aunque los hombres y las mujeres piensen que Dios no saca las cosas a la luz, Dios las saca. Dice aquí, Mateo 10:26. En el nombre Padre, Hijo, Espíritu Santo dice, así que no los temáis porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Aquí va la segunda parte. Le pido que vea la primera parte, por favor, donde hablé del país de México y prácticas abominables que allí se están dando. El Señor Dios Todopoderoso está en contra de esas prácticas. ¿Y qué libros están, con qué libros están haciendo todas esas cosas desastrosas, atroces? La segunda parte del sueño es así. En el sueño yo veía una casa que tiene una sala grande, tiene 3 cuartos, tiene un patio, tiene un lavadero allá al fondo y tiene un pozo de agua. En el sueño yo veía que llegaba un hombre en aquel lugar. Era un hombre malo, no era un hombre bueno. Era un hombre que hace que las personas pierdan el equilibrio, pierdan lo emocional, pierdan todo esto. Entonces en el sueño yo veía que aquel hombre había causado un caos. Yo veía que aquel hombre era un hombre muy alto, así era muy fuerte, de una contextura fuerte. Entonces había puesto, digamos, en pelea a sus hermanos en aquella casa. Entonces yo veía hombres y mujeres. Quédese hasta el final para decirle qué simbolizan aquellos hombres y aquellas mujeres. Quédese hasta el final. Entonces yo veía allí hombres y mujeres allí, pero que yo veía que el que ponía en pleito a todos sus hermanos era un hombre gordo, era un hombre con textura fuerte, pero era aspecto gordo, y sus hermanos estaban así flaquitos, tan flaquitos, y aquellas mujeres no estaban gordas como aquel hombre que los ponía en pleito. Ellas estaban flacos, todos estaban flacos. Entonces a mí me llevaban en ese sueño, me llevaban. Entonces yo estaba en medio de aquella casa viendo cómo se peleaban, cómo se agarraban y todo. Entonces en el sueño yo veía que aquellos hermanos le decían al que estaba en la sala, al que había entrado a la sala, estaba bien gordo y había puesto en pleito, le decía que ellos tenían hambre, le decían que ellos tenían problemas. Pero aquel hombre se hacía como que a él no le importaba porque él estaba muy bien. Él tenía carro, él tenía dinero, estaba gordo, tenía todo. Entonces aquel hombre le decía que si lo dejaban a él, pues entrar a sus departamentos, a sus casas, entonces pues que él los iba a escuchar. Bueno, a todo esto se hizo un revolú, como un pleito ahí entre todos ellos. Entonces por allá salió uno todo flaquito y dijo, yo tengo hambre. Cuando dijo yo tengo hambre, me di cuenta que se trataba de Venezuela. Aquel hombre representaba al país de Venezuela. Entonces empecé a ver que cada hombre de aquel lugar representaba un país y cada una de aquellas mujeres también representaba un país. Pero que las mujeres estaban calladas y que entre sus hermanos había un hombre que representaba al país de Venezuela. O sea que ese hombre en ese sueño era el país de Venezuela. Él es Venezuela. Ese hombre es Venezuela. El que le clamaba a su hermano gordo y le decía, yo tengo hambre, le decía. Pero el gordo, el hermano gordo, el apoderado, el que había hecho todo el pleito, no escuchaba. Él no escuchaba porque él tenía dinero, tenía comida y todo. Y el gordo apoderado decía que él daba la ayuda, pero se aceptaban sus requerimientos, digamos, sus requerimientos, que era
entrar a la casa de ellos y apoderarse de ellos, de lo que tiene su país. Entonces, en todo ese revolú que estaban de que entre que sí, que no y así, yo veía que aquel grupo de hombres y mujeres se iban a la parte donde estaba el baño, y que yo vi que cuando se fueron al baño, empezando desde la mitad del patio, ahí hay un foco, allí ya no había luz. Empezando desde allí, cuando se fueron a meter al baño, allá donde estaba el lavadero y el pozo, nada de luz, más oscuridad. Entonces, dentro del sueño, yo me preocupé y le dije a una mujer, le dije, ¿y por qué este hombre está haciendo tanto problema? Entonces la mujer me decía, es que él, como ya los escuchaste, está pidiendo esto y también se pide quedarse aquí en nuestra casa. Y que yo veía que yo estaba allí en la sala con esa mujer y que wow, yo me ponía a pensar y yo decía, no, este hombre es un gran peligro, decía yo, es un peligro que se quede desde la sala y se apodere de toda la casa. Entonces, la mujer que hablaba conmigo se daba cuenta de eso también y que ella estaba muy preocupada también por lo que estaba sucediendo. Entonces yo caminé a donde estaba aquel grupo y yo les dije, ¿ustedes por qué están sin luz? Si no se puede vivir sin luz, les decía yo. Y que respondió aquel hombre que era Venezuela en el sueño. Él representaba a Venezuela. No le vi su bandera ni nada, pero él era Venezuela. Porque eso me lo daban a conocer dentro del sueño, me decían, él es Venezuela. Entonces, él respondió y dijo, es que así estamos aquí en Venezuela, me decía. Así estamos aquí en Venezuela, me decía, estamos sin luz, estamos sin electricidad, estamos sin alimentos. Por eso yo clamo, me decía aquel hombre, pero a mí nadie me entiende, decía. Así decía aquel hombre tristemente, a mí nadie me entiende, decía. Pero así estamos aquí en Venezuela, decía. Y respondía a otro, y decía, yo soy su hermano de Venezuela y soy su vecino, me decía. De ahí respondía a otro y decía lo mismo, yo soy hermano de Venezuela y soy su vecino. Y así me fui dando cuenta que se trataba de los países vecinos de Venezuela, que estaban en una gran oscuridad. Entonces, cuando yo los escuché y yo les decía, ¿y cómo van a hacer en esta oscuridad ustedes para comer y vivir? Entonces ellos decían, pues así estamos, me decían, así estamos sin luz, sin alimentos, sin nada, me decían, sin que nadie nos escuche. Entonces, en el sueño yo les decía, es necesario que ustedes tengan luz, les decía yo, para que ustedes puedan vivir, les decía yo. Es necesario que ustedes tengan luz para que puedan seguir adelante. Y me decían, pero ceñito, me decían, así me decían, ¿quién nos va a escuchar? Así me decían, ¿quién nos va a escuchar a nosotros de nuestra necesidad, de que necesitamos luz, necesitamos alimento? Así me decían, para nuestras familias, para nuestras casas. Entonces yo les decía, de algún lugar vendrá la luz para ustedes, les decía yo a ellos. Y como que ellos no lo creían, como que ellos habían perdido la esperanza. Entonces me decían que ¿de dónde? Y yo les decía, yo les voy a ir a buscar un foco, les decía yo. Y yo les decía, yo tengo una lámpara guardada, les decía yo. Yo tengo una lámpara, tengo un foco guardado, les decía yo. Que no se la he enseñado a nadie, les decía yo. La tengo ahí de reserva, pero se la voy a traer a ustedes. Y cuando me dijeron, ¿y dónde la tienes? Y cuando me dijeron, ¿dónde la tienes? Yo vi que no hubo necesidad que yo fuera a traer esa lámpara, ese bombillo, porque yo vi que de repente apareció un foco arriba de ese techo, apareció un foco que no vino por mano humana, que no vino del favor de nadie, sino que aquel bombillo apareció allí arriba con luz para que esos países, esas naciones empezaran a alumbrarse, a tener un poco de esperanza.
Mis hermanos, así veía yo en aquel sueño. Y no sé si he olvidado alguna parte de ese sueño, pero que yo vi que cuando eso sucedió, ellos se pusieron tan alegres y que yo vi hacia la sala, vi hacia la parte delantera de la casa. Y yo le voy a decir que yo he tenido muchos sueños recurrentes con ese sueño. Y una vez yo pregunté al Señor y yo le dije, Señor, ¿qué es esa casa y qué simboliza? Entonces, cuando yo obtuve respuesta espiritual directa del Señor, no que nadie me la vino a dar, ni que yo la fui a andar buscando allá afuera, sino que yo fui a oración y le pregunté al Señor que me dijera qué significa esa casa. Y en el sueño, no en esta vez que tuve reciente, sino más antes, me dijeron el significado de ese sueño, que la parte de la sala grande es Estados Unidos. Y que hay otros cuartos que adentro de la casa, que uno de esos cuartos, uno de los que está ahí al final, tiene que ver con Jerusalén. Uno del final de esos cuartos allá, Jerusalén. Y uno de los cuartos primarios tiene que ver también con una tribu de Israel. Pero que aquellos hombres que yo veía conglomerados, agrupados allí en el corredor de la sala, hablando con aquel hombre fuerte, eran países latinoamericanos, eran países hispanos, como Venezuela, y que los hombres que estaban allá al lado me decían que ellos eran los vecinos de Venezuela y que ellos estaban pasando o iban también hacia ese rumbo a pasar lo mismo. ¿Y cuáles son los países vecinos de Venezuela? Nosotros sabemos que es Brasil, que es Paraguay, que es Uruguay y toda la parte de Suramérica son los vecinos de Venezuela. Y que ellos estaban pidiendo ayuda, estaban pidiendo mucha ayuda, pero que Estados Unidos tristemente no los oía, no los estaba escuchando, pero que yo vi que ellos se cansaron de pedir ayuda y que se fueron a la parte trasera de la casa. Allí como dicen, resignados ya al dolor, a la escasez, a la pobreza, a la falta de luz. Acuérdese que en lo espiritual la falta de luz tiene que ver con Dios. La falta de luz tiene que ver con el entendimiento, que viene de Dios, no de los hombres. Pero que yo vi que aquel foco fue encendido para ellos y que no vino de la mano de un hombre. Eso vino de la mano poderosa de Dios, porque Dios es el que escucha. Dios es el que oye el lamento y el dolor de los pueblos, de las naciones, de las ciudades, de las aldeas, de los cantones, de los lugares que son abandonados, lugares donde un rico no va a entrar, lugares donde un apoderado no entrará porque es muy rico. Aquí en Estados Unidos hay lugares que cuando usted va pareciera que no existiera la pobreza. Mis hermanos, pero Dios no se olvida del pobre tampoco. Dios no se olvida de aquel que tiene necesidad de calzado, de pan. Yo le voy a pedir, por favor, en el nombre de Jesús. Le voy a pedir en el nombre de Jesús que si usted tiene una hermosa casa, una linda casa, no la muestre. Sí, se lo voy a pedir en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas personas viviendo, como decían en mi país, El Salvador, en casas de cartón. Hay personas viviendo en casas de cartón, donde solo pueden comer una vez al día. No pueden comer muchas veces al día porque no hay dinero, no hay alimento. Y cuando se entra a veces a esta plataforma, ahí se ven personas, ¿verdad? Cuando sacan fotos de sus casas, cómo viven
sacan fotos hasta de sus carteras que llevan las damas. Mis hermanos, el mundo está pasando tiempo de dolor y viene tiempo de más dolor y de más tribulación todavía y de más pruebas a esta tierra, donde solo la luz de Dios nos va a sostener, donde solo el poder de Dios a nosotros nos va a sostener. Mis hermanos, busquemos cada día más de Dios. Yo no vine a predicar hasta aquí. Hasta aquí voy a terminar, mis hermanos, con estos sueños. Puede ser que haya saltado alguna parte, puede ser que yo haya saltado algún detalle. Hemos estado en una semana de oración. Ahora seguimos esta noche con la oración. Mañana tenemos ayuno, mañana 31 de octubre. Hemos estado peleando fuertemente, como usted no tiene una idea. Y aquí seguimos en la lucha, no solo, peleando en lo espiritual, en oración, buscando al Señor. Muchas veces no decimos los ayunos que hacemos. No los anunciamos aquí en estas plataformas. No lo decimos. Porque hay cosas que solo el Señor las tiene que conocer. No las tiene que andar conociendo toda la gente. Pero yo estos sueños los vengo a contar aquí, mis hermanos. Porque así me lo ha mandado el Señor. Que no calle lo que Él me habla, lo que Él me muestra. Claro que le pido a Él qué sueño es de Él. Le pido al Señor que me diga qué sueño viene de Él, qué sueño sí yo puedo hablar. Porque no todos los sueños los vengo a contar aquí. Y cuando tengo un sueño, yo le pido al Señor que sea Él, mi Dios, que sea Él ayudándome. Porque también hay sueños que son del enemigo. Hay sueños que el enemigo los pone para quitarnos la paz, para quitarnos la calma. Para ponernos que perdamos el equilibrio. Que no confiamos en Dios. También el diablo puede poner sueños. Y hay sueños que pueden venir de nuestra propia mente, de nuestra propia humanidad. Pero hay sueños que vienen del Señor. Así que deje sus comentarios, por favor. Si usted es un soñador, usted cree en las cosas de Dios. Deje su comentario siempre y cuando sea respetuosamente su comentario, ya que las plataformas se encargan ellas mismas de eliminar o bloquear algún comentario que sea ofensivo. No es que yo lo borro. Yo no borro ni bloqueo a nadie, pero las plataformas sí lo están haciendo, si usted no lo sabía. Las plataformas tienen sus cambios. Ellos están haciendo cambios y cambios. Tienen meses, cada 3-4 meses. Ellos hacen cambios y cambios en las plataformas. Y depende, ¿verdad? Los comentarios y cómo se interactúa en las plataformas. Esos son los cambios que ellos toman. Así que yo trato toda la manera posible de ser respetuosa y trato toda la manera posible de alinearme también a no usar las palabras que a ellos no les gusta que se usen en las plataformas. Hasta aquí he llegado, mis hermanos. Comparta estos videos, por favor. Compártalo con un conocido. Compártalo con los hermanos mexicanos. Compártalo con los hermanos venezolanos, con los hermanos de Chile, con los hermanos de Argentina, con los hermanos de Perú, con los hermanos de Colombia, con los hermanos de Paraguay, con los hermanos de Uruguay. Compártalo con los hermanos centroamericanos. Compártalo porque todos somos América. Todos somos América, no solo Estados Unidos, América. A Estados Unidos se toma la palabra América solo para él, pero no. América somos desde Canadá hasta la punta de allá, de Uruguay, de Brasil, de Argentina, hasta allá somos América. Somos una sola casa. Bendito sea el nombre del Señor. Va a ser hasta la próxima. Dios le bendiga.